De las 23 jornadas murcianas sobre hipertensión arterial, dando apertura a lo que hemos venido a llamar el Día del Farmacéutico dentro del Congreso de hipertensión y riesgo cardiovascular. Tiene la palabra Domingo Arcas. Organiza la Sociedad Murciana de Hipertensión Arterial y Riesgo Cardiovascular en esta magnífica Universidad Católica de Murcia. En primer lugar, quiero disculpar a nuestra presidenta, la doctora Tobar Zapata, que se encuentra recuperándose en estos momentos de una intervención quirúrgica, afortunadamente con un pronóstico excelente, y que les envía todo su afecto y agradecimiento. Desde ese año existe una fructífera relación entre el colegio y la Sociedad de Hipertensión, gracias indiscutiblemente a nuestro querido doctor Avellán. Hoy en día percibimos como absolutamente normalizada una relación que otrora no fue tan habitual: el diseño de estrategias de información y formación compartida con médicos y farmacéuticos. La sanidad se dirige hacia un nuevo paradigma, definido por la medicina de precisión, la cronicidad y la ancianidad. Desde luego, la asunción de todo ello implica el refuerzo y ampliación de la formación del profesional sanitario. Aunque la única gestión posible de esta nueva realidad es conjunta y requiere abordar al paciente y su complejidad desde la colaboración y la complementariedad para conseguir un sistema sanitario al servicio de las personas. Hace años que con ese espíritu nos incorporamos a esta jornada, en las que además denominamos Día del Farmacéutico, a este viernes que tradicionalmente destinamos a la actuación farmacoterapéutica, a la actualización farmacoterapéutica, perdón. El programa de hoy se centra en tópicos comunes, pero abordados por grandes expertos en la materia. Iniciamos la jornada con una mesa redonda sobre diabetes. Modera nuestra compañera junto al Gobierno, Reyes Menagra, y se dividirá en dos intervenciones: novedades y acciones terapéuticas, por nuestro primer compañero don Joaquín Jordán, y actitud clínica ante un paciente con diabetes, por el doctor Galvis Marín. Posteriormente, lipemia y tras el descanso, hipertensión arterial. Y para finalizar, una conferencia magistral por nuestro compañero Joaquín Jordán. Espero y deseo un año más, y gracias a nuestro amigo y colega doctor Avellán, ya un compañero indispensable, disfrutemos enormemente de este gran encuentro. Muchísimas gracias. Desde el primer momento siempre hemos creído que el control del riesgo cardiovascular se hace desde todos los ángulos de la sanidad. Todos los profesionales están llamados a luchar contra el riesgo cardiovascular y es una labor multidisciplinar, es una labor que tiene que englobar no solamente el esfuerzo que hacemos los médicos, sino la colaboración que los enfermeros hacen en sus consultas y los farmacéuticos. El contar con los farmacéuticos en un programa como este no es reivindicar, porque ellos está claro que juegan un papel decisivo como agentes sanitarios de primer nivel, sino destacar el papel que tienen. Tienen un papel importante, un papel que no pueden renunciar. Yo, como hipertensiólogo y experto en la materia de riesgo cardiovascular, siempre he defendido que el farmacéutico juega un papel fundamental en unos aspectos. Primero, nadie como él para detectar. Muchas patologías de estas son silentes y en la farmacia se puede detectar. Segundo, nadie como él para reforzar el cumplimiento. Fallamos en el 50% del seguimiento de los tratamientos. Tenemos un gran arsenal terapéutico, pero no llegamos ni siquiera al 40% de los pacientes, en el mejor de los casos, controlados. Y esto obedece muchas veces a que no se siguen las indicaciones prescritas. Nadie como él para detectar interacciones farmacológicas. Muchas veces los pacientes están tomando por una patología un determinado fármaco, pongo por ejemplo un calcio antagonista, y luego van a otro especialista, les vuelve a mandar otro calcio antagonista, y ellos pueden detectar que hay interacción. Luego ese triple papel en la detección, en el reforzamiento del seguimiento y en la detección de interacciones, aparte de la atención farmacéutica continuada que se puede prestar en las oficinas de farmacia, es un papel importante, es un papel que refuerza el control del riesgo cardiovascular. Por eso ellos están aquí por pleno derecho, y porque creo que todo farmacéutico debe estar actualizado en unas patologías tan frecuentes como es la hipertensión arterial, como es la diabetes y como es la hipercolesterolemia. Así es que esperemos que la mañana sea fructífera y que todos pues salgamos de aquí con unos nuevos conocimientos o actualizaciones sobre lo que nos van a decir los expertos que nos van a visitar. Muchas gracias.
Bienvenidos a estas jornadas. Mi nombre es Reyes Menárguez y soy vocal del Colegio de Farmacéuticos de la región de Murcia. Voy a moderar esta mesa sobre la diabetes. Esta es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. En Murcia hay más de 100.000 diabéticos y todos pasan por la farmacia a por sus medicamentos. Cuando dispensamos su medicación, muchos de nuestros pacientes nos expresan sus dudas e inquietudes respecto a su enfermedad y su tratamiento. Cuando pienso en la diabetes, me vienen a la cabeza ciertos pacientes que por sus características les ha costado asumir o controlar su enfermedad. Algunos pacientes tienen verdaderos problemas para que su nivel de glucosa se encuentre dentro de los límites deseados, sobre todo los que suman otras patologías, como la dislipemia o la hipertensión. En la farmacia les ayudamos para que comprendan bien la importancia de los tratamientos y la necesidad de mantener los parámetros controlados. Esta mañana, los doctores Jordán Bueso y García Galvis van a ayudarnos en esta tarea. Os agradezco mucho a los dos estar aquí esta mañana y bueno, empieza Joaquín. Joaquín Jordán Bueso nació en Granada, aunque se considera ciezano. Es licenciado y doctor por la Universidad de Navarra. Actualmente es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, es académico correspondiente de las Academias de Farmacia y Medicina de Murcia. Esta es mi primera charla / conferencia que doy como colegiado a otros colegiados, ¿no? Yo pensaba que la audiencia iba a ser más de médicos y menos de boticarios, y es una grata sorpresa pues que hayan mucho más boticarios que no médicos, ¿no? Sobre todo por el foco que le he dado a esta charla y porque tengo que modificar completamente la segunda charla. O sea, la segunda charla me he dado cuenta que me he confundido. Aquellos que me conocen saben que mis charlas empiezan siempre con alguna pregunta o alguna diapositiva diferente, ¿no? Sobre todo para intentar, y más a la mañana, despertar a la gente, ¿no? Voy a decir cómo se titula este cuadro. Este cuadro se titula Dos ancianos de 43 años. ¿De acuerdo? Es pintura flamenca, British Museum. Dos ancianos de 43 años, miren ustedes las dos caras. Y traigo ahora esta diapositiva, esta otra fotografía, esto es siglo XVI. Y esto es hace ya 10 años. Y es Brad Pitt y Angelina Jolie. Y ven, aquí en esta fotografía Brad Pitt tenía esos 43 años. ¿Vale? Angelina en esa época era menor, ya los tiene. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hay este cambio entre Brad Pitt y este señor? Esa es la pregunta. Bien, esa es la pregunta que yo quiero responder hoy. Y voy a empezar, como se ha dicho, con el tratamiento farmacológico. Cualquier tratamiento farmacológico, el que sea como el que hoy nos ocupa, lo que tiene es un objetivo principal, ¿no? Y es retrasar el deterioro. Es decir, debe haber un deterioro. Se ha hablado de un órgano, se llama páncreas, se ha hablado de unas células, lámina, y se ha hablado de unas alteraciones. Bueno, pues vamos a intentar retrasar ese deterioro. Si no se puede retrasar el deterioro, lo que sí que querremos sobre todo será al menos mantener lo que nos queda. Es decir, aquello que aún funcione, intentar mantenerlo. Es decir, pues en el caso de la diabetes, pues intentar que no vaya más la pérdida de islotes o que no vaya más, es decir, prevenir una cosa que se llama muerte celular o que se llama apoptosis. La tercera ideal sería recuperar algunas de las funciones perdidas, pero lo que más, y estarán ustedes de acuerdo conmigo, que más nos interesa es mejorar la calidad de vida de todos nuestros pacientes. Y para eso lo que vamos a pensar es cómo funcionan los fármacos, es decir, qué es un fármaco y cómo funciona. Y me voy a ir a Arquímedes para que me recuerde que si nos daban un punto de apoyo podríamos mover el mundo, ¿no? Eso desde el punto de vista de la farmacología, pues a principios del siglo XX, Langley nos decía que cualquier fármaco, el beso de una madre, cuando me lo da, cuando me he caído, tiene que alcanzar una diana, en este caso liberar endorfinas en el cerebro y me quita el dolor. ¿De acuerdo? O sea que me hace falta siempre cualquier fármaco, me hace falta siempre una diana y un receptor.
Luego, lo que vamos a hacer es buscar receptores, dianas, sobre las cuales vamos a trabajar. El objetivo es el que ya se ha hablado aquí a lo largo, ayer y hoy, pues normalizar la glucosa en ayunas a 70-120, normalizar la glucemia a 160, minimizar el riesgo de hipoglucemia y un parámetro para los jóvenes, ya viejo, para los viejos, muy joven, que se llama hemoglobina A1C, y en eso vamos a tener sobre el 6 y el 7%. ¿De acuerdo? Luego estos son nuestros objetivos, ¿vale? Si mantenemos estos valores, no tendremos un paciente diabético o habremos solucionado el problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo más fácil? Miren ustedes, lo más fácil, y la farmacología lo usa siempre, lo más fácil es observar la naturaleza. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver cómo nuestro cuerpo regula o funciona evitando esos picos de glucemia, y lo que vamos a hacer, imitarle. ¿De acuerdo? Lo primero es, si tengo mucha glucemia, lo que voy a hacer es evitar la ingesta de azúcares. Esto serían las dianas, luego lo vamos a ver, ¿no? Lo más fácil será la dieta, y de hecho es lo primero que se aconseja, regular la dieta. Un asesoramiento dietético, ya en nuestra sociedad de farmacia existe y aparece. Esto es imprescindible en el tratamiento. Se ha hablado antes de multivariables, no puede poner el mejor tratamiento del mundo, que como ocurre en mi oficina de farmacia, que el señor se toma sus buenas patatas fritas, su buen chorizo, su buen melocotón de Cieza, y llega y después se le olvida tomarse su metformina, pues no tiene controlada la glucemia. Y lo segundo es el ejercicio, ¿de acuerdo? El ejercicio, el andar, no mucho, el andar por llano, no hace falta un ejercicio largo, andar 5 o 10 minutos al día en sesiones continuas, pues reduce la glucemia, ¿vale? Y esto, debería que hablar de una diapositiva, y esto está demostrado, ¿de acuerdo? Hay ensayos clínicos que demuestran que el ejercicio nos lleva a una disminución de los niveles de glucosa, ¿vale? Siguiendo con lo más fácil, esta es la diapositiva que me voy a repetir, y siguiendo con observar la naturaleza, lo que tenemos, o lo que se ha hecho durante todos los años que llevamos tratando la diabetes, ha sido utilizar insulina. ¿Cómo funciona la insulina? La insulina es una hormona que está en el torrente sanguíneo, que lleva un receptor, que cuando se une la glucosa entra dentro de la célula, y al entrar dentro de la célula, dentro de los tejidos, la glucemia disminuye. ¿De acuerdo? Luego el primer tratamiento que vamos a utilizar siempre va a ser insulinas. El único problema que tiene la insulina es que es incómoda, no se puede administrar por vía oral, se administra por vía subcutánea, etc. Y lo que vamos a hacer, vamos a tener muchos tipos de insulinas, ¿vale? Y fundamentalmente se van a diferenciar en el tiempo de inicio de acción, o sea, el tiempo de latencia, el tiempo máximo, donde alcanza o hasta donde se alcanza el pico de glucemia, y la duración del efecto. Y así todos hemos estudiado, y aparecen en los libros, pues insulinas de acción rápida, corta o prolongada, de inicio rápido, etc., ¿vale? Que se reflejan en estas gráficas y que aparecerían en estas distintas gráficas. ¿Entendido? Esto es la presencia relativa, pues en este caso, de insulina en el plasma. Las más utilizadas o las más estables serían estas, ¿no? Dependiendo del tratamiento que luego nos van a hablar, utilizaremos una u otra. ¿De acuerdo? Estos serían los análogos, etc., ¿vale? Luego, la primera forma que vamos a tener de abordaje de esa diabetes va a ser utilizar la insulina. La segunda forma sería conocer cómo se secreta la insulina. Si nosotros sabemos cómo se secreta la insulina y cuándo se secreta la insulina, lo que podremos hacer será forzar las condiciones que la célula secrete esa insulina. Y lo que vamos a hacer es muy fácil. Sabemos que existe un metabolismo en reposo, una célula de granja en reposo, tiene un metabolismo, tiene unas señales y tiene un cociente ATP-ADP. Y aquí hay un canal que es un canal de potasio ATP dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que dependiendo de las concentraciones intracelulares de este ATP, está activo o inactivo. Cuando las concentraciones son elevadas, de ATP, bueno, este canal de potasio lo que hace es sacar potasio. Cuando son elevadas, lo que ocurre es que, esto sería la célula entera, ¿vale? Aquí hay un canal de voltaje dependiente de calcio, estos son las vesículas donde está contenida la insulina en su interior.
acuerdo? Cuando aparece la glucosa, lo que ocurre es que el nivel de ATP aumenta, este ATP bloquea produce una despolarización, y esa despolarización lo que hace es produce una entrada de calcio. Esa entrada de calcio es la culpable y responsable de que estos glándulos secretores produzcan el aumento o la liberación de insulina, ¿de acuerdo? Luego, lo único que tenemos que hacer es exactamente igual que hace la naturaleza: modular ese canal de potasio ATP dependiente. Modularlo en este caso bloqueándolo. Es decir, lo que vamos a hacer es, vamos a bloquear los niveles, la maquinaria encargada de la despolarización de la célula, y lo que haremos será potenciar la secreción. Esto es muy bonito porque yo puedo modular de dos maneras. Una, de una forma muy brusca, es decir, si bloqueo de forma brusca y severa, lo que producirá será una secreción de insulina independientemente de la glucosa. O hacerlo de una forma elegante y fina, muy despacito, de tal manera que solamente cuando aparezcan elevados niveles de glucosa se vea favorecida esa secreción de insulina, ¿de acuerdo? Y estos son los fármacos llamados secretagogos, y que se van a unir a esta subunidad, y que son las sulfonilureas, ¿de acuerdo? Todos los conocemos, no voy a entrar en nombres porque después vienen y son dependientes de los niveles de glucosa, reducen la glucemia en ayuno y producen una reducción de la hemoglobina, ¿de acuerdo? Lo más interesante desde el punto de vista de la calidad de vida es que van a mejorar las complicaciones, es decir, reducen tanto las complicaciones tanto a nivel micro como vasculares asociadas a la diabetes. Esta diana farmacológica, igual que tenemos las sulfonilureas, en un lugar distinto a las sulfonilureas, somos también capaces de bloquearla, en un lugar diferente, ¿lo ven? Lo cual quiere decir que se puede dar un tratamiento conjunto, o sea que no van a competir entre ellos. Y lo que van a ocurrir es que van a aparecer bloqueos más severos, y van a producir una mayor selección, ¿de acuerdo? Serían estos los fármacos, ¿vale? Luego, la segunda grupo de grandes fármacos que vamos a utilizar serían los secretagogos. La tercera forma que tenemos de disminuir la glucemia sería bloquear su absorción. Es decir, ustedes están tomando glucosa en sangre o polisacáridos en sangre en su dieta, aparece una hidrólisis, y lo que vamos a hacer es bloquear esa hidrólisis hasta monosacáridos, hasta la glucosa, ¿de acuerdo? ¿Dónde se suele producir? Pues se suele producir en la boca, en el yeyuno, en el duodeno, es donde se suele producir. Pues ahí es donde lo que vamos a hacer es bloquear esas enzimas. Si bloqueamos esas enzimas, lo que vamos a disminuir será la digestión de los carbohidratos, lo cual quiere decir que no se van a poder absorber. Recuerden que los polisacáridos no se absorben, solamente se absorbían los monosacáridos. Van a disminuir la hiperglucemia postprandial y van a aparecer también la hiperinsulinemia, lo va a reducir. Las consecuencias serían las mismas, y el ejemplo típico es la carbosa, ¿de acuerdo? Esto sería forma general. Pero existen otros tipos de diabetes donde, a pesar de que los niveles de insulina son elevados, lo que ocurre es que el tejido o el órgano diana encargado de ser sensible a esa insulina, su capacidad se encuentra disminuida. ¿Qué es lo que podemos hacer en esos casos? Pues lo que vamos a hacer en esos casos, sencillamente, es utilizar fármacos que disminuyan esa resistencia a la insulina, ¿vale? Que lo hagan tanto en la absorción, pero fundamentalmente lo que más me va a interesar va a ser en el hígado y en los tejidos, ¿vale? Y ahí es donde está, pues, nuestra famosa metformina, que es quizás de los fármacos más vendidos que tenemos ahora mismo, ¿de acuerdo? Y también tenemos fármacos ya más selectivos, de mecanismo de acción. Yo diría que, aunque bioquímicamente conocido, pues porque regula la actividad de un factor de transcripción como el PPAR-gamma, farmacológicamente desconocido, ¿de acuerdo? Que sí se ha conocido. ¿Por qué? Pues porque intervienen muchos genes, intervienen muchas alteraciones, y no se sabe exactamente cuál es el responsable ¿de acuerdo? Si vamos a ese nivel. Luego están los sensibilizadores también.
¿Qué es lo que me queda? ¿Qué es lo que me queda? Lo que me queda es lo que para los fármacos más modernos, ¿no? Y lo que me quedan son observaciones de los años 60. Cuando en los años 60 se administraba una dieta rica en azúcar y se medía en plasma la insulina, se observaba que los picos de insulina eran mucho más elevados si se administraban por vía oral esos azúcares que si se administraban por vía intravascular. ¿Vale? Eso llamaba la atención. ¿Por qué? Pues porque lo que hasta entonces se pensaba era que realmente el sensor debería ser los niveles de azúcar. ¿De acuerdo? Estamos hablando del año 67. Y aparecieron, y esto es lo que aparece, ¿no? Esto sería por vía oral, ven ustedes el pico, ¿no? Esto es insulina en plasma, ven ustedes el pico, lo pueden observar, y esto sería en una infusión normal intravascular, ven ustedes el pico, ven ustedes la diferencia, ¿vale? Eso llevó a postular que en el intestino se tenían que estar generando unas hormonas que fueran capaces de mandar una señal al páncreas o a otros tejidos y que la insulina se mantuviese más tiempo y a unas concentraciones más elevadas, ¿de acuerdo? El intestino mandaba una señal. El intestino mandaba una señal de secreción de insulina. Esto, gracias a Dios, lo han descubierto unos americanos y los nombres son fáciles cuando son los americanos. INCRE de secreción DINA. Y se denominaron las incretinas. Las incretinas son hormonas intestinales secretadas por el intestino que van a todo el organismo, luego veremos que no solamente es el páncreas, sino también el sistema nervioso central, el músculo, etc. Y generan un aumento de insulina. Luego, rápidamente, cuando se conocieron las dos incretinas más importantes, esto sería cuando se administraba a pacientes de tipo 2, esto sería una incretina en un paciente control, y ven ustedes cómo aparece el pico, ¿de acuerdo? Y cuando aparece el pico, esto sería como el pico no aparece, esto sería insulina, y estas son las dos incretinas más importantes que hoy conocemos. El péptido parecido al glucagón 1 y un péptido inhibitorio gástrico, ¿de acuerdo? Luego lo que vamos a hacer, o lo que se ha hecho en la farmacología en los últimos años, ha sido centrarnos en aumentar o mantener incrementados los niveles de estas dos incretinas, ¿vale? Lo vamos a mantener aumentados, porque es lo que me interesa. ¿Y para eso qué vamos a hacer? Bueno, pues estas serían las diferencias que existen entre el GLP y el GLP. Son secretados por la L, estos son secretados por la célula K de duodeno. ¿Vale? Bien, esto sería el GLP-1, como he dicho, actúa a muchos niveles. Lo que nos interesa sería fundamentalmente a nivel de páncreas, que aumenta la biosíntesis de insulina, aumenta la proliferación de células beta, en cultivos es capaz de aumentar el número de nanoesferas y de nanopartículas, de nanoesferas generadas a partir de células madre, ¿de acuerdo? Aumenta la respuesta beta y disminuye la sobrecarga, ¿vale? Esto es cómo funciona. Existe un receptor en la célula, este receptor del GLP lo que hace es aumenta el AMP cíclico y este AMP cíclico lo que hace es que aumenta el calcio al sacarlo del retículo, y lo que hace es que aumente la secreción. Curiosamente, cuando hay azúcar, glucosa presente, lo que ocurre es que esta glucosa, si recuerdan, esto es lo que ocurría, si recuerdan, lo que hacía la glucosa era activar más aún el ATP, hacer que el bloqueo y que entrara más calcio en la secreción. Lo cual quiere decir que estos GLP-1 lo que van a ser también glucodependientes, ¿de acuerdo? Debido a esta faceta. Bien, esto es GLP-1, es un péptido de unos 42 aminoácidos, solamente 42 aminoácidos, y que tiene una vida media muy corta, de minutos, como casi todas son muy corta. Y fíjese usted que solamente pierde dos aminoácidos, pasa de 1,42 a 3,42, pierde dos aminoácidos y ya pierde su actividad. Lo cual quiere decir que si nosotros fuésemos capaces de tener análogos de este péptido que no sean degradados por la enzima dipeptidilpeptidasa 4, luego lo veremos,
lo que haremos será que esta vida media del fármaco se alargue mucho más, ¿de acuerdo? Y como no se inhibe, los efectos de GLP-1 van a mantenerse, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer análogos no hidrolizables, ¿vale? Como les he dicho, el corte es aquí en esta alanina y lo que hacemos es ponemos o bien unos residuos que impiden o le cambiamos, hacemos una mutación puntual y le cambiamos, ¿de acuerdo? Estos serían fármacos que son análogos no hidrolizables, lo cual implica que serán fármacos competitivos y en algunos casos reversibles, ¿vale? Acción corta y de acción larga. La acción corta lo vamos a ver para postprandial fundamentalmente y la glucemia basal los de acción prolongada. Esto sería lo que ocurre cuando yo administro, en el caso del placebo. Esto es lo que ocurre cuando el placebo, el paciente con diabetes recibe el placebo, y esto es lo que ocurre cuando el paciente con diabetes recibe ese análogo del GLP-1, ¿de acuerdo? La selección que aparece. Estos son los fármacos, estas son las dosis y se puede combinar con metformina, y estos son las disminuciones. Estos son porcentajes, es decir, baja un 0,6, son valores que aunque numéricamente parezcan muy bajos, son suficientes para controlar, ¿de acuerdo? Estos serían inhibidores ya específicos de la proteína. Recuerden que la proteína, que el GLP-1 era degradado por una proteína, se llama dipeptidasa 4, pues lo que vamos a hacer es, vamos a usar inhibidores de esa proteasa. Si somos capaces de usar inhibidores de esta proteasa, lo que vamos a hacer es bloquear perfectamente esas enzimas y con el bloqueo de esa enzima lo que haremos será aumentar la vida media de estos péptidos, ¿de acuerdo? Es importante recordar que en estos casos no aparece influencia sobre el peso corporal. Lo digo porque en algunos casos, algunos antidiabéticos se han llegado incluso a utilizar como herramientas o como fármacos para la pérdida de peso, ¿vale? En los dos casos producen un aumento de la producción de insulina, como era de esperar, al tratarse de incretina. Aparece una primera fase, aparece un aumento, una disminución del glucagón, y en el vaciado gástrico los inhibidores de dipeptidasa 4 no tienen efecto. Bien. Ya me queda solamente lo último, creo, y es seguir observando la naturaleza, y es observar cómo se elimina la glucosa. La glucosa se puede eliminar por vía renal y en condiciones de un paciente sano lo que existe es un equilibrio perfecto entre la glucosa que entra dentro del asa y la glucosa que es reabsorbida. ¿De acuerdo? Existe un equilibrio perfecto. Esto en el paciente con diabetes se encuentra alterado, sobre todo ¿por qué? Porque los niveles de glucosa son muy elevados en la orina y lo que hace es que no tiene capacidad para reabsorberse. La proteína responsable en el segmento 1 y en el 2 es un transportador de glucosa que se conoce como SGLT2. Existen dos transportadores de glucosa, uno es el 2 y otro es el 1. Nos interesa que los fármacos vayan a ser selectivos siempre al 2, porque en el 1 aparecería en el intestino, en el corazón y en otros órganos. Y si utilizamos un inhibidor no selectivo de este tipo de transportadores, pueden aparecer efectos secundarios graves en órganos y sus efectos serían letales, ¿de acuerdo? Luego, esto es el que más me interesa, es el transportador de tipo 2. El transportador de tipo 2 lo que hace es meter la glucosa y la devuelve a la sangre. Como lo que yo quiero es disminuir la glucemia, no perdamos de vista eso, en este caso lo que yo necesitaré será un fármaco antagonista de este transportador, es decir, algo que me bloquee el transportador y... Termino ya, ¿no? No. Y lo que impediré será que esta glucosa se reabsorba de tal manera que eliminaré más glucosa por orina y en esa eliminación de esa glucosa la glucemia disminuirá. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo buscaré. Estos son los fármacos, la familia de fármacos más utilizados y es un inhibidor selectivo y reversible. Producen diuresis osmótica, es decir, al quedarse la glucosa aumenta la osmosis y el flujo de agua, la reabsorción de agua va a ser más pequeña. Implica una pérdida de calorías, obvio,
porque impide la reabsorción de esa glucosa, lo cual hace que aparezca una pérdida de peso, ¿vale? La diana es casi ya, perdónenme la expresión, casi fuera de nuestro circuito, lo cual quiere decir pues, que va a ser completamente independiente de los niveles de insulina y va a ser completamente independiente de la resistencia. Es decir, que no vamos a forzar nada en el organismo, ni vamos a hacer nada de nuevo en nuestro organismo, sino que solamente lo que vamos a impedir es que esa glucosa vuelva o retorne a él. ¿Vale? Efectos favorables. Es un inhibidor, va a funcionar sí o sí, es decir, incluso en ayunas nos va a bajar los valores, va a hacer una pérdida de peso, va a producir una caída, por la pérdida de uremia va a producir una caída en la presión arterial, y también tiene efectos desagradables, ¿no? Como sobre todo son infecciones, ¿vale? Pueden estar asociados a algunos tipos de infección urinaria. Pérdida de peso es la posible ventaja que incluso utiliza y ya está. Bien, luego lo que espero es haberles transmitido que la ganancia en esta fotografía de Brad Pitt y no de Angelina Jolie. Mantengo esta fotografía porque Brad Pitt sí cree en la farmacología y Angelina Jolie no, ya saben ustedes los motivos. Es que hoy en día disponemos de nuevos fármacos y disponemos de fármacos que son funcionales y que mejoran los niveles de glucemia. Lo cual quiere decir que es la farmacología, desde mi punto de vista, la responsable de ese cambio. Bien, he puesto que es lo más fácil. Me queda decir que es lo más difícil. Y sé que no es motivo de esta charla, ni menos para nosotros boticarios, ¿no? Y lo más difícil es el gasto. ¿Cuánto vale? ¿De acuerdo? ¿Es viable todos estos fármacos que Joaquín nos ha enseñado? Pues algunos son muy baratos, ¿no? Metformina, algunos son ridículos, ¿no? 0,060 y tantos, 0,069 euros. ¿De acuerdo? Son viables, sí, pero otros son a un mes relativamente caros. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque el gasto de diabetes en el 2005, en España fue 710 millones, ¿de acuerdo? Millones de euros. Lo que estoy poniendo son millones de euros. Es decir, que ahora mismo lo que más nos frena en la introducción de nuevos fármacos o de estas nuevas herramientas es fundamentalmente el elevado coste de estas moléculas, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, por esta interesante exposición de actualización de los medicamentos. Ahora nos va a hablar el doctor José García Galvis Marín. Es médico internista, trabaja en el Centro de Salud de Santa María de Gracia y pertenece a la Cátedra de Riesgo Cardiovascular de la UCAM. Y lo más importante, está casado con una gran farmacéutica y mejor persona. Buenos días. Primero agradecer al Colegio Oficial de Farmacéuticos y al presidente del Congreso que me hayan invitado a hablar esta mañana aquí con vosotros. Me siento un poco metido en el mundo de la farmacia porque yo fui mancebo de la farmacia de mi mujer cuando hacía el MIR, salía de la resaca, los días que no tenía de guardia y le echaba una mano por las tardes y en la guardia lo compartía con ella, en fin, que entiendo un poquillo también de los entresijos del programa informático y de toda esta historia. Dicho esto, pues voy a resumir un poco mi intervención y el objetivo principal de ella es explicaros un poco a vosotros cuando recibís un paciente diabético con una receta electrónica de un centro de salud cualquiera, el por qué el médico ha prescrito ese fármaco a ese paciente concreto y no le ha prescrito otro fármaco antidiabético. Porque pacientes hay muchos, cada paciente es distinto a los demás, y para nosotros y para vosotras también, para vosotros sería muy fácil que con un fármaco X que sea genial, que cubriera
y controlara todos los aspectos de la diabetes, y que ya os digo, tendría ahí el estocaje siempre cuadrado y nosotros lo tenemos muy fácil. Paciente diabético, damos esta pastillita, hacemos esto y todo controlado. Pero como cada paciente es un mundo, mi intervención viene un poco a explicar por qué a este paciente concreto, con estas características concretas, le hemos mandado ese fármaco y no le hemos mandado otro. Este es un poco el guión, la agenda de mi intervención, y lo he titulado Diabéticos y algo más. Diabéticos que, aparte de ser diabéticos, son obesos, que son la inmensa mayoría de los diabéticos tipo 2. El diabético tipo 1, el joven, ese es más bien delgadito siempre, muy difícil encontrar obesos los diabéticos tipo 1, pero los diabéticos tipo 2 tienen esa característica especial, de ahí que hayan desarrollado la diabetes. Dentro de los obesos hay distintos grupos, no es lo mismo la barriguita cervecera con la mía, como un paciente ya con un índice de masa corporal mayor a 30 o 32 de índice de masa corporal, o mucho menos, no es lo mismo un obeso con una obesidad por vida. El gordito ya que casi no puede andar, que desarrolla artrosis de rodilla, etc. También me voy a centrar posteriormente a hablar del diabético hipertenso, que también son muchísimos los pacientes diabéticos que a lo largo de la evolución de la enfermedad han desarrollado hipertensión. ¿Qué hacemos con los diabéticos ya mayores, los ancianos, sobre todo con los ancianos frágiles, que tienen pluripatología, que ya prácticamente tienen todos sus órganos dañados? Y aquellos diabéticos que ya tienen afectación de órganos dianas, que llegan a la oficina de la farmacia con un informe de alta del hospital y aparte de su diabetes resulta que se den de alta porque han tenido un infarto de miocardio, han tenido un ictus, un ACV o tienen una insuficiencia renal crónica, etc. Esta es la guía de la ADA. No la voy a desarrollar en su totalidad, como podéis imaginar por la complejidad de la diapositiva, pero quedaros con esto, ¿no? Quedaros en que la Asociación Americana de Diabetes, que son las siglas de ADA, en el 2016, hace unos meses, lanzó, digamos, una actualización de la del 2015 que venía a clasificar a los fármacos por eficacia, por riesgo de hipoglucemia, que es algo que indeseable, que no quisiéramos que le ocurriera a nuestros pacientes diabéticos en tratamiento. Hablaba de aquellos que subían o bajaban el peso o tenían un efecto neutro, clasificaba también los efectos secundarios de los distintos grupos farmacológicos que ha desarrollado mi compañero el profesor Jordán y el costo, ¿vale? La metformina es muy barata, ya lo ha dicho el profesor Jordán, la eficacia es alta, tiene un riesgo bajo o casi nulo de hipoglucemia, es muy difícil que un paciente solo con metformina y diabetes haga una hipoglucemia, y tiene una pérdida neutra. Antiguamente se decía que incluso podía tener una ligera pérdida de peso el paciente que está en tratamiento con metformina. Y los efectos secundarios son bastante raros, los más frecuentes son los gastrointestinales, que producen diarrea, náuseas o incluso diarrea, y ocurre con las primeras dosis. Hay pacientes que son intolerantes y que no podemos usar la metformina nunca. Y de ahí ya, ¿qué dice la ADA? Pues una vez que a todos los pacientes los tenemos con dieta y ejercicio y cambio de estilo de vida y le implementamos la metformina, el siguiente escalón podría ser cualquiera de los grupos farmacológicos que ha desgranado el profesor Jordán y que los tenéis aquí todos puestos: la sulfonilurea, la ampiazolidona, los inhibidores de P4, los análogos de la GLT1, etcétera, etcétera. Y los inhibidores del cotransportador sodio-potasio. Y por último, cuando todo fracasa, pues está la insulina. La insulina, que es la que nos resuelve en definitiva y al final todos los problemas de falta de control del paciente diabético. También podemos recurrir, en caso necesario, a la triple terapia o combinaciones de insulina basal, con bolos, etcétera, etcétera. Bueno, quedaros con esa diapositiva y ahí tenéis los costes, los efectos adversos que pueden tener, los efectos beneficiosos, el perfil sobre pérdida de peso. Bueno. Hablando de cambios de estilo de vida,
esta diapositiva probablemente sea la más importante y, por desgracia, la que menos adherencia produce en nuestros pacientes. El doctor Avellana ha dicho al principio, en la presentación del curso, que prácticamente el 50% de los pacientes incumplen el tratamiento farmacológico, no se toman las pastillas, pero es que prácticamente el 85 el 90% de los pacientes no nos hacen mucho caso a los consejos que le damos en los cambios de estilo de vida. Ahí reclamo vuestra colaboración, vuestra atención en la oficina de farmacia para que sea una voz única la que tengamos todos los profesionales sanitarios y que nos ayudéis un poco a conseguir que el porcentaje de pacientes incumplidores vaya disminuyendo y consigamos poco a poco que nos hagan más caso en la dieta y en el ejercicio con la ayuda también de los enfermeros. Esta es la página web de la ADA. Está en castellano, está en inglés, por supuesto, pero como hay muchos pacientes hispanos en Estados Unidos, también está en castellano y es una diapositiva, una foto de la página, ¿no? Es muy sencilla de implementar, en dietas hay miles. Ayer el profesor, el doctor Juan Madrid nos ilustró sobre el tratamiento dietético de la diabetes, una charla magnífica. Bueno, pues aquí va pinchando el paciente y se recomienda un 25% de proteína, un 25% de vegetales con almidón, o sea, polisacáridos, y un 50% de vegetales sin almidón. Aparte, una ración de fruta y una bebida que no sea lógicamente azucarada. Aquí no va a dar Coca-Cola ni nada por el estilo. Y entonces van pinchando los pacientes y se van confeccionando su dieta. Pinchan en el apartado de proteínas y pueden elegir entre todos estos y van llenando, digamos, el plato, ¿no? Es muy intuitivo y es fácil. Otro aspecto muy importante en el diabético para quemar esa glucosa, esa gasolina que le sobra, tiene el depósito lleno y hay que ir vaciándolo, es el ejercicio, la actividad física. La actividad física no consiste en apuntarse en un gimnasio y machacarse ahí con los aparatos que tiene, sino que puede ser un ejercicio tan sencillo como el andar, el caminar. Se recomienda un ejercicio aeróbico complementado en un 10 un 15% con el entrenamiento de fuerza y ejercicio de flexibilidad, de estiramientos y demás. En la misma ADA también pone ejemplos de actividad física que puede hacer el diabético y que son bastante sencillos de llevar a cabo. Hoy en día prácticamente todos nosotros disponemos de un smartphone, nuestros pacientes también. Los smartphones es una herramienta muy útil porque cuesta paso. Ya sea los iPhone o los Samsung, cualquier smartphone es capaz de contar pasos. Yo lo que le indico a los pacientes es que anden 10.000 pasos al día, van a ser unos 5 o 6 kilómetros y que cuando se levanten por la mañana se activa el dispositivo y que no se acuesten nunca antes de llegar a los 10.000 pasos. O que procuren acercarse lo máximo posible a esos 10.000 pasos. Es bastante motivador, yo tengo bastante experiencia en el asunto y es muy motivador para los pacientes porque saben lo que han andado, porque vaya usted a andar una hora o media hora, pues yo no tengo tiempo. En cambio, los dispositivos electrónicos son capaces de contar todos los pasos del día. Puede uno andar 5 minutos para ir al trabajo, 10 minutos para ir a la compra, luego por la tarde sale 20 minutos para ir a recoger a los niños al colegio, etcétera, etcétera. Muy recomendable la actividad física en nuestros pacientes diabéticos. Y ahora que estamos en campaña de inmunización de la gripe, por supuesto aconsejarle la vacuna de la gripe, del neumococo y quizá la de la hepatitis B, porque muchos de los diabéticos al cabo de los años van a acabar en insuficiencia renal terminal y igual se tienen que dializar y para eso necesitan estar vacunados de la hepatitis B. Diabético y algo más. Vamos a empezar ya a desmenuzar cada tipo de paciente diabético que vamos a hacer con ellos. Pues aquellos que tienen sobrepeso, la barriguita cervecera, pero todavía está en índice de masa corporal más o menos adecuado,
los fármacos de elección probablemente en este tipo de pacientes sean los inhibidores del cotransportador sodio-potasio tipo 2, que nos ha explicado el doctor Jordán el mecanismo fisiopatológico que explica la acción tanto hipoglucemiante como que consiguen que perdamos peso, que pierdan peso los pacientes que lo toman. Existen en el mercado ahora mismo estos tres, unos con más evidencia que otros, y el mecanismo fisiopatológico es este. Produce una glicosuria, una glucosuria, esa glucosuria consigue que el balance calórico sea negativo, ese balance calórico negativo hace que el paciente pierda peso, pierda masa corporal, y disminuye aparte la sensación de hambre y actúa también a nivel de factores proinflamatorios, disminuyendo la fibrosis y la apoptosis celular, con lo cual al final se obtiene un efecto beneficioso al respecto. Este es el estudio de Parret, es un estudio que se hizo con empagliflozina, Jardiance, el nombre comercial, y como veis ahí, los pacientes fueron evaluados durante un periodo bastante largo, 220 semanas, y veis que desde prácticamente el inicio, cualquier dosis que usemos de empagliflozina, tanto la de 10 como la de 25 miligramos, se obtuvo frente a placebo una disminución de peso significativa y nada desdeñable. Entonces, un paciente que tiene sobrepeso, pues lo ideal sería empezar probablemente después de la metformina y los cambios de estilo de vida, usar este tipo de fármacos. Si el diabético ya es obeso, ya tiene un índice de masa corporal más de 30, ya es gordo, no simplemente barrigón, sino gordo, tenemos los análogos del péptido similar al glucagón 1, los análogos de la GLP-1 para simplificar. Están ahora mismo comercializados en España todos estos que tenéis aquí. He puesto el nombre comercial para que os suene a lo mejor un poquito más la luz demostrador de la farmacia. Unos son de acción corta, otros son de acción larga. Se pueden dar los de acción corta, hay que darlos diariamente, y los otros hay que darlos semanalmente. No voy a desgranar mucho este grupo de estudios que se hizo con el último inhibidor de la GLP-1 comercializado, pero quedaros con el AWAR 5, en el cual se vio con el dulaglutide un descenso significativo del peso en los pacientes que se le prescribió o se analizó este fármaco. Y aquellos que tienen una obesidad mórbida, ¿qué deberíamos de hacer con ellos? Pues el tratamiento de elección ya es quirúrgico. La cirugía bariátrica es el tratamiento de elección cuando no hay contraindicaciones o cuando el paciente no se niega rotundo a ello. Es el tratamiento que puede curar, puede llegar a solucionarle la vida a estos pacientes. Mientras tanto, mientras que programamos la cirugía, la preparamos, pues seguir con análogos de la GLP-1 asociado a la metformina, o bien a usar la triple asociación de metformina, análogos de la GLP-1 y los inhibidores del cotransportador sodio-potasio, que los dos tienen efectos de disminución de peso. Debemos de intentar no usar nunca las sulfonilureas y, si es posible, la insulina de estos pacientes, porque ganan peso. Tanto la sulfonilurea como la insulina ganan peso en los pacientes en los que se aplican. Y debemos seguir insistiendo, por supuesto, en los cambios de estilo de vida. La cirugía bariátrica está indicada en pacientes con un índice de masa corporal mayor de 35, en especial aquellos que tienen una diabetes mellitus tipo 2 o comorbilidades asociadas que no se controla con los fármacos que tenemos en el reservorio, y hay estudios preliminares que han revelado beneficios metabólicos tanto en la diabetes como en la disminución del índice de masa corporal. En este estudio publicado en el JAMA veis que se resuelve casi la mitad de la diabetes y de las obesidades con una banda gástrica. Si le hacemos una gastroplastia se resuelve el 71,6% de los pacientes. El bypass gástrico resuelve todos estos
y lo más eficaz es la derivación biliopancreática, que aunque tiene bastante comorbilidad quirúrgica, pero prácticamente resuelve casi todos los casos. ¿Qué hacemos con los diabéticos hipertensos? Tratamiento de elección sería de nuevo los inhibidores del cotransportador. Vuelvo al estudio en Barrett, que dice que la empagliflozina disminuye la presión arterial en este tipo de pacientes en una cifra bastante significativa. ¿Cómo lo consigue? Porque al eliminar la glucosa por el túbulo renal, por la nefrona, se produce una natriuresis, ¿no? La eliminación de sodio acompañando a esa glucosa hace que baje la presión arterial, baje el volumen plasmático, aumenta el feedback tubuloglomerular y todo ello lleva consigo esta serie de virtudes que hace que se proteja tanto el corazón como el riñón por el descenso del gasto cardíaco fundamentalmente. En conclusión, se debe usar de forma preferente los inhibidores del cotransportador sodio-potasio, sodio-glucosa, perdón. En concreto, la única sustancia de las tres que hay comercializada en nuestro país, la empagliflozina, es la única que ha demostrado este descenso. Si no se tolera o está contraindicado, usaremos fármacos neutros, como son los inhibidores de la peptidasa, los inhibidores de la IDP4, y en el tratamiento de la hipertensión debemos de evitar en lo posible los diuréticos tiacídicos, los beta-bloqueantes, porque tienen un efecto perjudicial en el metabolismo hidrocarburonado, como ya sabéis. Si el paciente diabético ya es anciano, en esta diapositiva viene a demostrar que no debemos de ser tan agresivos, tan exigentes de los pacientes frágiles, los pacientes mayores que tienen comorbilidades, puesto que un descenso importante de la hemoglobina glicosilada, como le exigimos a los diabéticos jóvenes, puede llevar a un aumento de las complicaciones, sobre todo de la psicoglucemia, favorecer con eso demencia, favorecer y aumentar incluso el riesgo cardiovascular. Entonces, en este tipo de pacientes, cuanto más comorbilidades, cuanto más años de evolución tenga la diabetes, cuanto más problemas cardíacos o renales tenga, debemos ir a una exigencia menor de hemoglobina glicosilada. Y en lugar de marcar un objetivo de 6,5, debemos marcar el objetivo de glicada de 7,5, incluso superior. Por lo tanto, en diabéticos ancianos, los inhibidores de la DDP4 con metformina pueden que sean los fármacos de elección. Y entre ellos, quizás coger la linagliptina por aquello de que se elimina sobre todo por vía biliar y no afecta el metabolismo renal. Se puede usar incluso sin bajar dosis en pacientes con una enfermedad renal crónica o una insuficiencia renal crónica. Se deben rebajar, como he dicho antes, los objetivos de control de glicosilada a 7,5 y debemos evitar fármacos que puedan inducir hipoglucemia. Ya hay autores que están abogando por no usar metforminas, ni clinidas, ni secretacopos de acción rápida en este tipo de pacientes frágiles por el riesgo, como he dicho, de hipoglucemia que pueden ser fatales en este tipo de pacientes. Si nos vemos precisados usar insulina porque no se controla con los fármacos habituales, siempre deberíamos de usar insulinas basales. ¿Por qué? Porque tienen menos riesgo de hipoglucemia, mantienen una curva, como se ha explicado antes, menos abrupta, menos aguda en el descenso de la glucemia. Y en los diabéticos con afectación de órgano diana, aquí quizás me voy a entretener un poco más en explicar el EMPA-REX, son pacientes de altísimo riesgo cardiovascular, primero porque son diabéticos y segundo porque ya han tenido un evento cardiovascular. Ya han tenido un infarto, una cardiopatía isquémica, han tenido un ictus, han tenido una enfermedad cardiovascular establecida. Los objetivos de control deben de extremarse en estos pacientes porque ya estamos hablando de prevención secundaria. Ya no es intentar prevenir que no le dé el ictus, que no le dé el infarto, sino son pacientes que ya lo han tenido.
La actividad física, siempre individualizando y conociendo las características del paciente, tanto la duración como la intensidad, insistir muchísimo más que antes en el abandono del tabaco, derivar, si no se conoce técnica de deshabituación, derivar a una unidad de deshabituación tabáquica, alcanzar el índice de masa corporal adecuado o por lo menos bajar un 10% del actual si es un paciente obeso, y en los diabéticos intentar bajar la glicosilada por debajo de 6,5. Esto ya no son pacientes ancianos, pueden ser pacientes que puedan tener 50 años, 60 años, pacientes relativamente jóvenes, y en esto sí que tenemos que apretar un poquito en el objetivo de control. En los hipertensos siempre bajar por debajo de 140-90, en el anciano a lo mejor esta cifra se puede relajar un poco, ir a los 150-90, y en los dilipémicos el objetivo de LDL debe de ser por debajo de 70. Aquí añadiría también control de triglicéridos si están aumentados, control del colesterol no HDL, el colesterol aterogénico, y usar en este caso los fármacos adecuados, que no es el objetivo de esta charla. Bien, los principales resultados del ensayo que ya he nombrado un par de veces, el Emparred.com, son los siguientes. El objetivo principal era valorar estos 3 puntos. Tiempo que transcurría hasta el primer acontecimiento o muerte cardiovascular, infarto de miocardio no mortal o ACV no mortal. Estos 3 puntos sería la valoración principal del estudio, y como criterio de valoración secundario se añadiría a ellos el objetivo de hospitalización por angina inestable. ¿Vale? Pues bien, de estos 3 puntos, el uso de empagliflozina consiguió disminuir de forma significativa estos 3 objetivos, en un 15% con 10 miligramos y en un 14% con 25 miligramos, la Hansa-Rotterdam. Aquí veis que es mucho más favorable usar empagliflozina en pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular, que son pacientes diabéticos y de alto riesgo cardiovascular, como la gráfica está siempre a favor de la empagliflozina, salvo en los ACV no mortales que tienen un efecto neutro no significativo, ¿vale? Porque los bigotes de la gráfica tocan la línea central. Entonces tenemos un fármaco que en diabéticos de alto riesgo cardiovascular son capaces de disminuir un 14% el objetivo fundamental o primario del estudio, disminuyen un 38% la muerte de origen cardiovascular, la muerte de estos pacientes por infarto, por ictus, por aneurismas de aorta, por complicaciones cardiovasculares en general, disminuye un 32% nada menos todas las causas de muerte, la muerte por cualquier motivo de estos pacientes, y también disminuye un 35% los ingresos hospitalarios, como he comentado antes. ¿Qué hacemos con un diabético que está en insuficiencia cardíaca? Pues volvemos al Emparred. Ya he dicho antes que disminuye de forma estadísticamente significativa el número de ingresos. Pues en un diabético que haya tenido ya ingresos previos por insuficiencia cardíaca, este es el tratamiento de elección. En los años 90 aparecieron las estatinas y el 4S demostró que los pacientes que estaban tomando simvastatina disminuía en esos pacientes en un 30% su riesgo cardiovascular. Eso fue un hito, por eso ahora las estatinas son las princesas, las reinas del tratamiento de los dilipémicos. En los años 2000, el Ramipril, el estudio HOP, demostró que se disminuía en un 56% el riesgo de morir en los próximos 5 años. Y ahora, en el 2015, al salir este estudio tan importante para mí, por lo menos, se disminuye en los pacientes diabéticos de alto riesgo cardiovascular
un 39% la cifra de tratamientos. ¿Qué efecto tendrán los resultados de este estudio sobre la guía de prácticas clínicas? Todas estas sociedades que tienen mucho que ver y mucho que decir en el riesgo cardiovascular y en preservar la salud y el bienestar de la población general, probablemente después de este estudio cambien el objetivo. ¿Acordáis en la ADA, en la gráfica, en el algoritmo que he puesto al principio, que después de los cambios de estilo de vida, después de la metformina, se podía usar cualquier fármaco? Pues probablemente, a lo mejor en el segundo escalón y detrás de la metformina, la empagliflozina sea un fármaco a tener muy en cuenta. De hecho, la guía de la Asociación Canadiense de Diabetes prioriza en pacientes con enfermedad cardiovascular el uso de este fármaco, de los inhibidores de la SGLT2, en concreto la empagliflozina, por los beneficios añadidos que se han adaptado. ¿Vale? Y en la enfermedad renal crónica, pues más de lo mismo. En un estudio posterior al EMPA-REG, que es el EMPA-REG renal, se ha demostrado que disminuye el porcentaje de insuficiencia renal aguda de estos pacientes, disminuye la hipercalemia, disminuye los eventos consistentes de presión del volumen, etcétera, etcétera. O sea que para el riñón también es beneficioso el tratamiento. Y esta es mi última diapositiva, en infecciones urinarias de repetición. Es lo único que no deberían de usarse este tipo de fármacos, porque al ser glucosúricos aumenta el porcentaje de infecciones genitourinarias, sobre todo en la mujer. Entonces, una paciente diabética mayor que tiene varias infecciones, ha tenido infecciones urinarias de repetición, en este caso deberíamos de usar los IDP4, que tienen efectos neutros al respecto. No va a mejorar la mortalidad cardiovascular, pero tampoco la va a empeorar. La sitagliptina tiene confianza plena en lo que atañe al riesgo cardiovascular, porque el estudio TECO demostró su no inferioridad contra el placebo. La salseglina quizás no usa en el paciente con insuficiencia cardíaca o un estadio de la NIJA mayor de 2. La guina es el inhibidor de la EDP4 ideal en el paciente renal, y la virda tiene pocos estudios, quizás en ancianos, pero no tiene evidencia en que no empeore el riesgo cardiovascular de los pacientes. Este es el castillo de mi pueblo, de Villena. Os invito a visitarlo, es muy bonito. Y muchas gracias.